311 personas. Un avión a una misión suicida. Y Omar García Harfuch esperando en tierra con una sonrisa fría. Esto no es ficción. Esto pasó y lo que estás a punto de descubrir te va a dejar sin aliento. Nadie gritó cuando cerraron las puertas. Nadie corrió cuando el avión empezó a rodar. Nadie disparó porque nadie sabía que ya estaban muertos. 311 personas, marros, chapitos, rivales de sangre que nunca se habían sentado en la misma mesa. Pero ese día algo imposible estaba pasando. Enemigos juramentados volando juntos, con un solo objetivo, a liberar a El Marro. Pero había un problema. Harfuch ya lo sabía. Durante semanas, inteligencia había olido la trampa. Mensajes encriptados que se borraban solos. Reuniones en casas que no existían en el mapa. Nombres falsos comprando boletos con rutas que no tenían sentido. Y luego, la pieza final del rompecabezas. Marros y chapitos sincronizando movimientos. Eso solo pasa cuando hay un monstruo más grande detrás del telón. Harfuch miró el mapa completo. No gritó, no dio discursos épicos. Solo dijo 5 palabras que sellaron el destino de 311 hombres. Aquí no aterriza nadie vivo. Perdón, me equivoqué. Dijo, aquí no aterriza nadie, sin pasar por mí. Pero para los 311 era lo mismo. El avión despegó como cualquier otro en azafatas, sonriendo, pasajeros falsos, relajándose, pilotos sin saber que cada palabra que decían estaba siendo grabada. 10.000 metros de altura y abajo. Una trampa cerrándose en silencio absoluto, sin sirenas, sin convoyes, solo movimiento quirúrgico, porque algunos dentro del avión ya estaban sudando sin entender por qué. Otros revisaban sus teléfonos esperando un mensaje. Un mensaje que nunca iba a llegar. Y entonces una llamada cambió todo. Una orden seca que no estaba en el plan. Y en ese momento alguien lo entendió demasiado tarde. El Estado ya iba 5 pasos adelante. El avión siguió volando, pero la red ya se estaba cerrando. Y lo que viene después es donde todo explota. 311 personas en un avión. Una misión imposible en Harfuch. Ya sabía cada nombre, pero espera, ¿cómo llegamos aquí? La historia oficial dice que Marros y Chapitos jamás se sentaron en la misma mesa. La verdad es que alguien los obligó a ni. Ese alguien no era quien te imaginas. Todo empezó meses antes del vuelo, cuando el Marro dejó de ser un preso común y se convirtió en una bomba de tiempo. Su nombre empezó a circular en chats que se autodestruían, notas de voz grabadas en baños, reuniones de 30 segundos en autos en movimiento. ¿Por qué tanto cuidado? Porque el Marro sabía cosas en rutas, en traiciones, en nombres de gente que todavía caminaba libre con traje y corbata, y si hablaba a medio país ardía. Ahí fue donde pasó lo impensable. Un intermediario sin rostro, alguien tan fantasma que ni los Chapitos ni los Marros sabían su nombre, real juntó a los dos bandos en una habitación. Imagínate la escena. Marros a la izquierda, Chapitos a la derecha, manos cerca de las armas, miradas que podían matar. Silencio tan espeso que cortaba la piel. Nadie confiaba en nadie. Pero todos sabían lo mismo. Muntos y el Marro caía del todo. Todos caían detrás como fichas de dominó. Entonces el intermediario puso sobre la mesa el plan más brillante y sucio que habían escuchado. No vamos a sacarlo de prisión. Vamos a hacer que el gobierno lo saque por nosotros a un traslado aéreo. Gente mezclada con civiles inocentes, documentos legales perfectos, un cambio de custodia en el momento exacto. Y ¡pum! El Marro desaparece del radar, demasiado perfecto, demasiado limpio, demasiado impredecible. Lo que nunca calcularon era que la inteligencia ya los había infiltrado desde el día 1, un teléfono clonado aquí, un compa de confianza que hablaba de más allá, una reunión grabada desde un punto que juraban blindado. Y cuando las piezas se juntaron en el escritorio de Harfuch, la imagen fue cristalina, 311 personas conectadas directa o indirectamente al plan. Harfuch leyó el informe completo. No hubo sorpresa en su cara, solo confirmación fría. Van a intentar algo grande, porque ya no les queda de otra. Desde ese momento, el vuelo dejó de ser un vuelo, se convirtió en un escenario. Cada boleto comprado, una alerta activada.
cada nombre falso, una pista más en cada asiento, un objetivo marcado, y mientras los marros y chapitos se creían genios, el Estado ya estaba sentado 2 filas adelante en escuchando, observando, en esperando, porque la peor trampa del mundo es la que parece salida. Y ese avión todavía seguía en el aire, 10.000 metros de altura, 311 personas respirando el mismo aire viciado y en tierra. Harfuch mirando una pantalla que decidía quién vivía y quién caía. Esto es lo que no te contaron a 10.000 metros, el silencio pesa diferente, no es calma, es presagio. En la cabina, los pilotos seguían el protocolo sin saber que cada palabra, cada maldita palabra, estaba siendo monitoreada, no por control aéreo normal, por una sala cerrada, sin logos, sin ventanas, sin gritos, porque cuando haces ruido no avisas, y aquí nadie quería avisar. Harfuch estaba parado frente a una sola pantalla. No mapas, no cámaras del avión, a nombres en 311 nombres brillando en colores. Verde en peones descartables. Amarillo en enlaces de medio nivel. Rojo en operadores clave que sabían demasiado. Cada punto conectado por líneas invisibles como una telaraña digital. Y en el centro de todo, el marrón, el hombre que nunca iba a salir de esa celda, pero que tampoco lo sabía todavía. Dentro del avión, la tensión empezó a filtrarse como gas tóxico. Philau 14, un tipo sudando frío, no por miedo a volar, por miedo a no aterrizar como estaba planeado. Philau 18, una mujer fingiendo dormir, pero sus manos temblaban cada vez que el avión se movía. Philau 22, un hombre mirando su reloj cada 30 segundos. El mensaje debía llegar ya en confirmación de que todo estaba listo en tierra. Confirmación de que las rutas estaban despejadas. Confirmación de que el marro saldría limpio. Pero ese mensaje nunca llegó abajo. Las piezas se acomodaban solas en silencio quirúrgico. Aeropuertos alternos bloqueados sin que pareciera bloqueo. Equipos moviéndose sin distintivos, sin chalecos, sin armas largas, a la vista en puro perfil bajo, puro profesionalismo letal, porque pues el plan nunca fue detener el avión en el aire. Eso era absurdo. El plan era esperar a que todos estuvieran exactamente donde debían estar, esperar a que los nervios traicionaran a alguien, esperar a que el error apareciera, y apareció. Un teléfono se encendió donde no debía encenderse. Una señal mínima, casi invisible, pero suficiente. En la sala de mando, alguien señaló la pantalla. Ya se movieron. Harfuch no parpadeó, no sonjeó. Solo dijo 4 palabras que sellaron todo. Entonces ya perdieron el avión, recibió una instrucción nueva en técnica no Ronaliga Lanun. Cambio de pista por condiciones logísticas, nada raro, nada sospechoso, todo en regla, pero ese cambio activó algo en la cabina. Los que sabían, entendieron al instante, las miradas se cruzaron como cuchillos, las respiraciones se cortaron. Alguien escribió un mensaje desesperado que jamás fue enviado, porque en ese preciso instante el operativo dejó de ser preventivo, se volvió inevitable. 311 personas seguían creyendo que estaban dentro del plan, cuando en realidad el plan ya los había devorado enteros. El avión comenzó su descenso, no hacia la libertad, sino hacia el matadero más silencioso de la historia, y abajo ya los estaban esperando con los brazos abiertos. Las llantas tocaron pista y por un segundo todo pareció normal, demasiado normal. Y eso fue lo que los delató. Aplausos, chímidos, cinturones soltándose. Gente estirando las piernas como si nada. El típico caos tranquilo de un aterrizaje cualquiera. Pero los que estaban dentro del plan Los 311, que viajaban con una misión, sintieron algo raro en el estómago. No era miedo todavía, era certeza. Esa sensación cuando sabes que algo está mal, pero tu cerebro todavía no procesa. ¿Qué hay? Miraron por las ventanillas y lo vieron. Afuera no había lo de siempre. No había personal corriendo desordenado, no había tráfico caótico de equipajes. Había orden quirúrgico, sin sirenas, sin helicópteros visibles, sin armas levantadas como en las películas, solo hombres y mujeres vestidos como empleados del aeropuerto, que no se movían como empleados del aeropuerto. Cada uno sabía
exactamente dónde pararse, a quién mirar, a quién seguir en el avión. Rodó más de lo normal. Ese fue el primer error que notaron en demasiados metros, demasiado tiempo, demasiado incontrolado. Uno de los operadores sacó el celular con disimulo sin señal. Otro intentó levantarse antes de tiempo. Una azafata lo detuvo con una sonrisa que no le llegó a los ojos. Espere tantito, joven. Y en ese momento, el pánico empezó a trepar por las filas como electricidad. Desde la torre de control, la orden fue cristalina en nadie baja hasta nueva instrucción en tierra. El cerco ya estaba completamente cerrado. Rutas bloqueadas sin que pareciera bloqueo. Salidas marcadas como en mantenimiento temporal. Vehículos civiles estacionados en puntos estratégicos. Y en medio de todo eso, una coordinación tan perfecta que daba escalofríos. En la sala de mando, Harfuch preguntó una sola cosa. ¿Todos adentro? Todos. Entonces asintió con la cabeza. Vamos, a las puertas se abrieron y el mundo cambió en 3 segundos. Identificaciones falsas no sirvieron. Actuaciones improvisadas se cayeron al instante como castillos de naipes. Nombres que nunca existieron fueron pronunciados en voz alta frente a todos. Y cuando alguien intentó correr, ya era demasiado tarde. Uno a uno, fila por fila, asiento por asiento. 311 personas quedaron separadas del resto de pasajeros inocentes, sin un solo disparo, sin caos, sin gritos masivos, solo miradas rotas y manos esposadas, porque en ese momento entendieron la verdad más brutal de sus vidas. El rescate de El Marro no había fallado, nunca había existido, había sido un anzuelo desde el principio, y ellos habían mordido completo mientras eran escoltados hacia afuera. Alguien murmuró una frase que recorrió el avión como veneno nos vendieron. No los leyeron como libro abierto, y mientras los últimos detenidos tocaban tierra firme, en otro punto del país algo más se activaba, algo que no estaba en el plan original, pero que iba a cambiar todo el tablero, porque el Marrón ya lo sabía, y no pensaba quedarse callado. Lo que viene ahora es donde las cabezas grandes empiezan a rodar. En una celda sin ventanas, el Marro sonrió. No porque estuviera libre, sino porque acababa de convertirse en el hombre más peligroso de México. Y lo que estaba a punto de hacer iba a romper todo cuando le confirmaron que el vuelo había sido intervenido, que 311 personas, 311 habían caído sin disparar un solo tiro. El Marro no golpeó la mesa, no gritó como loco, cerró los ojos, contó hasta 3 y entendió algo que muy pocos entienden a tiempo. Ya no era ficha en el tablero. Ahora era el arma, porque esa caída masiva no solo rompió una alianza criminal imposible, reventó el pacto del silencio que llevaba años funcionando. El miedo cambió de bando, y cuando el miedo cambia de bando, la gente empieza a hablar. En las horas siguientes, los interrogatorios empezaron a rendir frutos jugosos. Algunos hablaban para salvarse la piel, otros para vengarse de traiciones viejas, otros simplemente porque el miedo ya los había doblado como papel mojado. Nombres salieron en cuentas bancarias con números que daban vértigo, contactos que nadie esperaba, lugares que nunca habían sido tocados porque estaban protegidos, y cada maldito dato llevaba de una u otra forma al mismo punto. El Marro sabía más de lo que todos creían. Mucho más desde su celda pidió una sola cosa: no abogados carísimos, no privilegios de célebre y criminal. Pidió hablar en la mesa correcta, con la gente correcta, con garantías correctas. Cuando ese mensaje llegó al escritorio de Harfuch, no hubo euforia, no hubo celebración, hubo cautela pura. Porque cuando un hombre así decide hablar, no es por arrepentimiento, no es por justicia, es porque quiere cobrar y el precio siempre es alto. Mientras tanto, afuera, el efecto dominó ya estaba desatado como tsunami. Casas de seguridad abandonadas de la noche a la mañana. Rutas enteras congeladas sin explicación. Operadores de medio nivel desapareciendo sin dejar rastro ni cuerpo. El miedo circulaba más rápido que la información. Y en redes sociales el rumor explotó como bomba nuclear. El Marro va a soltar todo. A los chapitos quedaron expuestos como nunca. Esto apenas empieza. Pero nadie sabía que era todo hasta que llegó el primer nombre pesado, AN-1, que no debía salir jamás. En la sala de mando,
alguien dejó caer una carpeta manila sobre la mesa. Harfuch la abrió, leyó 2 páginas y levantó la mirada con una expresión que rara vez se ve en su cara. Si esto es cierto, esto no es un caso más, porque lo que estaba a punto de revelarse no solo implicaba narcos, implicaba protecciones desde arriba, implicaba traiciones desde adentro, implicaba nombres con traje, corbata y credencial oficial. Y en ese instante quedó cristalino: la casa de 311 personas había sido solo el aperitivo. El verdadero objetivo todavía no había salido a la luz, pero cuando lo hiciera no iba a haber vuelta atrás para nadie en lo que vino después. No fue un golpe, fue un terremoto silencioso que partió México en 2, y cuando el polvo se asentó, nadie quedó limpio. A nadie, cuando las declaraciones de el Marro empezaron a cruzarse con lo que ya habían dicho los 311 detenidos, el rompecabezas cerró con una precisión brutal. Rutas que parecían intocables durante años en operativos que siempre fallaban en el último momento. Fugas que nadie absolutamente ni ADI y podía explicar. Todo tenía un hilo común, y ese hilo llevaba hacia adentro, hacia uniformes, hacia credenciales oficiales, hacia despachos con aire acondicionado y café gratis. Esto ya no era narcos contra el Estado, esto era el Estado peleando contra sus propias sombras. Harfuch lo supo desde el primer cruce de datos. Esto ya no se trataba de likes, titulares mediáticos o conferencias de prensa. Se trataba de quebrar una estructura que llevaba años respirando tranquila bajo la mesa protegida, alimentada, engordada con impunidad. Las órdenes cambiaron radicalmente y ya no era capturar, era desmantelar. Algunos nombres se borraron de agendas oficiales como si nunca hubieran existido. Otros dejaron de contestar llamadas. Un par intentó huir creyendo que todavía tenía margen de maniobra. Nulú tenían, porque cuando la casa se hace pública, los depredadores corren, pero cuando se hace silenciosa, desaparecen, sin ruido, sin rastro, sin funeral. El caso del vuelo cerró oficialmente con cifras récord en 311 personas detenidas. 0 disparos efectuados, 0 fugas registradas. Pero el verdadero saldo no se pudo medir en números fríos. Se midió en miedo, en la manera en que ciertos personajes bajaron el perfil de golpe, en cómo algunos carteles dejaron de moverse durante semanas enteras, en el silencio incómodo de quienes creían estar protegidos para siempre. El Marro regresó a su celda sabiendo algo más valioso que la libertad. Ya había hablado lo suficiente, y sus palabras iban a seguir matando durante años. Harfuch entendió otra verdad incómoda que pocos admiten en cada cacería. Deja marcas, incluso en quien la dirige, porque después de ese vuelo, nada volvió a ser igual. Ni las alianzas criminales que se creían eternas, ni la forma de operar del Estado, ni el equilibrio invisible que mantenía todo funcionando. Ese avión nunca llevó a nadie hacia la libertad. Llevó al crimen organizado directo a un espejuán, y lo que vieron reflejado no les gustó nada. La pregunta que queda flotando no es qué pasó, eso ya lo sabes. La pregunta real es: ¿cuántas cacerías más hacen falta para que todo termine de caer? Porque si algo nos enseñó este vuelo, es que cuando el Estado decide cazar de verdad, no quedan sobrevivientes, solo lecciones y cicatrices que nunca desaparecen. 311 personas subieron a un avión creyendo que iban a cambiar la historia, y la cambiaron, solo que no como esperaban.